Hola a todas las personas que nos siguen a través de Austeros Periodismo Antropológico. Mi nombre es Mara Sarabia y les saludo desde el estado de San Luis Potosí, acá en México. El día de hoy me encuentro con Daniel de Guarmenta, aquí presente, quien él es doctorante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente él se encuentra desarrollando un proyecto de investigación que ha denominado Activismo Digital Indígena por la defensa de los territorios. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la maestría en Educación por la Facultad de Psicología, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y como les comentaba, actualmente está en el doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UASLP. Muchas gracias, Daniel, por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes. Primero que nada, me gustaría preguntarte en qué consiste tu proyecto, que nos cuentes más a detalle. Y también, ¿qué te llevó, ¿no?, a estudiar estos temas que son muy importantes para diferentes áreas, no solamente para la antropología, la sociología, las mismas ciencias de la comunicación, sino para otras áreas, ¿no? Pues, primeramente, gracias por la invitación. Mi proyecto surge como, se podría decir que es un golpe de suerte, ¿no? Porque yo estaba tratando de diseñar una investigación que tenía que ver con el activismo digital. Sin embargo, por unas cuestiones de organización dentro de mis tiempos y del doctorado, pues no había, y aparte del perfil de algunos profesores, no había quien me pudiera ser mi tutor, dado que no hay investigaciones en la universidad que tengan que ver con la cuestión digital. Sin embargo, la doctora Anushka Banhoff, ella trata los temas indígenas. Ajá. ¿Ella es tu tutora? Ella es mi tutora. Y está empezando a hacer investigaciones que tienen que ver con lengua indígenas y lo digital. Ajá. Entonces, por ahí platicamos y construimos más bien esta investigación que tiene que ver directamente con algo que yo estaba haciendo y algo que ella propone, ¿no? Que es, yo por un lado el activismo digital indígena, porque pues ya vemos esta identidad muy presente en las redes sociales y realizando este tipo de acciones. Entonces así fue como una cuestión del destino entre observar un poquito la red y ver que se está manifestando ese tipo de activismo. Sí, claro, como un fenómeno relativamente reciente. Claro, muy nuevo. Ok. ¿A qué hace referencia este concepto del que tú hablas mucho, que es el de activismo digital? Bueno, por lo menos para mí es novedoso. ¿Quién más ha desarrollado este concepto? ¿Lo habías escuchado antes o es un concepto al que incursionas, pues? No, de hecho, el activismo digital indígena, el activismo digital en sí surge, bueno, en gran medida a partir de la inclusión de las tecnologías, en este caso las redes sociales, pues a nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer ahí en las redes sociales, digitales? Pues empezamos a manifestar acciones que tienen que ver con cierto activismo, el que tú quieras, activismo estudiantil, activismo pro derechos humanos, pro derechos animales, el activismo feminista, a través precisamente del uso del internet y las redes sociales. Algo bien importante es que toma mucho revuelo a partir de la primavera árabe. En la primavera árabe se utilizan los medios que son Facebook y Twitter, pues para movilizar a la gente a que se manifieste en contra de un régimen, en este caso dictatorial, ¿no? Entonces se empieza a ver que se puede investigar al ser humano, al sujeto, al actor, pues en las redes sociales. No necesariamente tenemos que ir a algún sitio para estudiarlo o para investigarlo, ¿no? O describirlo incluso, sino que ya podemos utilizar las redes sociales para que ese mismo actor nos esté dando pues pistas de lo que él está haciendo en la cuestión digital, ¿no? Claro. Daniel Miller es un investigador en Londres que él no lo propone en sí como novedoso, sino ya venían otros autores a decir que se puede hacer etnografía digital. Entonces también esta cuestión de no tener que ir a ningún lado. Sí, incluso una etnografía multisituada, ¿no? Claro. Estás trabajando, en ese sentido iría tu marco metodológico. Sí,
De hecho, la metodología es básicamente el estudio y el análisis de las manifestaciones, de las acciones colectivas que realizan estas identidades indígenas por la defensa de su territorio. Y respecto al marco teórico, ¿a quién retomas tú, no? Bueno, mira, ha sido difícil, un poco difícil porque hay que describir el activismo desde los movimientos sociales a los que pertenece, digamos, este tipo de activismo, ¿no? Claro. Pero hay que tener los antecedentes de, por ejemplo, la teoría de la movilización de recursos, la teoría de los nuevos movimientos sociales, donde por un lado algunos se ven los recursos, ya sean información o recursos monetarios o incluso las mismas personas vistas como recursos, ¿no? Los mismos activistas o los mismos actores son algún recurso en la teoría de los movimientos, en la teoría de los movilización de recursos. En la teoría de los nuevos movimientos sociales se le da más valor, digamos, a la identidad. O sea, dice que cada movimiento social pues tiene una identidad y con base en esa identidad realiza sus acciones. Por ejemplo, no es lo mismo el activismo feminista que el activismo que tiene que ver con los campesinos o los obreros, ¿no? Cada uno va a desarrollar actividades o acciones que las define su propia identidad. Entonces, después hay que dar el salto a lo digital. Por un lado, estas mismas teorías y estos mismos autores como Mead, como Smeltzer, como incluso Castells, que también habla de movimientos sociales, pero ya en la cuestión digital, es que estas mismas teorías pues se pueden utilizar en la cuestión digital porque en ningún momento se contradicen o digamos se alejan de la cuestión digital. Al contrario, son complementarias, ¿no? Utilizan por un lado la teoría de la movilización de recursos, el internet como el recurso en donde exhiben sus demandas, en donde se realiza, digamos, la batalla o la guerra o el intercambio o el debate pues con el sector de la sociedad o incluso con el Estado por que se le reconozcan ciertos derechos, ¿no? Claro. Ya no son los movimientos sociales que tenían estas aristas o necesidades económicas, ¿no? Entre el Estado y la economía y el sujeto, ¿no? Sino más bien ahora es Estado, reconóceme derechos que me han sido negados, ¿no? Y uno de esos es precisamente el derecho a proteger su territorio, ¿no? Que es a donde ya nos vamos metiendo, ¿no? Se tiene esta creencia, no sé si falsa en algunos casos podría aplicar y en otros no, que las comunidades indígenas o muchas comunidades indígenas no tienen acceso a estos medios de comunicación más digitales, fuera de la radio y la televisión, que es como muy común. ¿Tú qué nos podrías decir respecto a esas posiciones tan generalizadas, pues? Mira, es una cuestión difícil porque todo, o la mayoría de las investigaciones que dicen sobre la falta de internet o de tecnología en las comunidades indígenas, pues son meramente estadísticas, ¿no? Son números, o sea, nos dicen, sí, pues los indígenas de tal zona, pues solo algunos tienen teléfono celular o algunos ven televisión, la mayoría escucha radio y generalmente también sus radios indígenas, ¿no? El problema es que con eso se genera la política pública, ¿no? Y en ese sentido no nos está diciendo mucho. Claro, no nos dice mucho porque estuve investigando y aquí en el país hay como 11,000 centros digitales indígenas o centros comunitarios indígenas donde se les supuestamente, porque habrá que ir a ver lo que es en teoría, ese ¿no? caso porque no a es, veces ni siquiera tienen internet, claro. Las computadoras ya no funcionan, no hay mantenimiento. Claro, sí, de hecho logré identificar algunos y la situación es que sí tienen, por ejemplo, internet, pero no hay quien les enseñe a utilizar la computadora, ¿no? O sea, les falla alguna cuestión. Pero sí ha sido difícil porque sí hay una brecha digital, obviamente, entre los indígenas y los no indígenas, sí. Pero también hay una falta de alfabetización digital, que también es importante. Pero lo que yo quiero resaltar es que a través de las investigaciones que he hecho,
Es que me doy cuenta que voy a las comunidades indígenas y hay personas que tienen celulares de primera generación, ¿no? O sea, de primera gama. Ajá, sí, y que esperan llegar a un sitio con internet para empezar a compartir. Eso está muy interesante, ¿no? Claro. Porque incluso se generan como otros espacios, se reconfiguran los espacios a partir de esas zonas en donde está el internet, ¿no? A disposición. De hecho, entonces hablaríamos en este sentido de que si hay una contradicción entre lo que es las estadísticas así duras, de decir, tantos indígenas no tienen acceso a esta tecnología o no tienen celular, pero también en la realidad ves que ellos dan un salto y disminuyen la brecha, ¿no? O sea, la brincan y dicen, ¿por qué yo no? Y también no es por una cuestión de vanidad, más bien es una cuestión de necesidad. Cuando hablo con ellos y les pregunto sobre por qué tienen un celular, pues me manifiestan, ¿no? Que lo tienen para estar en contacto con otros que no están ya en su comunidad o que tienen que salir momentáneamente de las comunidades. Entonces su único medio es el digital, ¿no? El celular. Algo bien importante es que utilizan Facebook, WhatsApp, ¿no? WhatsApp lo utilizan las personas que he entrevistado porque te permite hacer notas de voz o mensajes de audio. Eso quiere decir que ellos pueden hablar en su lengua materna, en su lengua indígena, y no tienen ningún problema con el texto, ¿no? Claro. Entonces hay que como que irse a investigar esa cuestión de si es tan dura esa brecha digital y esa alfabetización digital, o está sufriendo, digamos, modificaciones muy importantes, porque ahora pues ellos tienen también acceso a tener un celular, ¿no? Claro, y hay un sector dentro de la población indígena el que está utilizando más el activismo digital en este sentido. Sí, los jóvenes. Los jóvenes, muchos de ellos, de los que yo he entrevistado, tienen al menos alguna carrera técnica o alguna licenciatura, y son los que están más activos en realizar activismo cultural, o sea, decir, esta es mi cultura y yo... Con un sentido identitario. Claro, ¿no? Totalmente. Un compañero mío que acaba de terminar la maestría, que se llama Adrián, él hizo una investigación que sería como la primera parte de la mía, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama Adrián? Se llama Adrián Moreno. Él también está, perdón, ahí en... Sí, él también está. Bueno, ya terminó. Sí. Él hace una investigación sobre las comunidades digitales indígenas, que son precisamente cuando se juntan en el WhatsApp varias personas y empiezan a compartir grupos, pero también existen en Facebook y hablan de temas muy específicos como la medicina, la lengua, sus territorios, la cultura. Entonces, si estas comunidades están visibles, existen, nosotros las podemos encontrar ahí en la red. Y eso da como que, pues, da mucha visibilidad a lo que están haciendo los indígenas, ¿no? Sobre todo decir, esta es mi cultura, este soy yo, esta es mi cultura, y mi cultura es mi lengua, mi comida, mi espacio, ¿no? Mi territorio, mis cascadas, mis ríos, mi desierto. Y es muy interesante lo que está sucediendo ahí en la red. Y de estos casos concretos que tú has investigado, a los que has tenido mayor acercamiento, ¿cómo ha sido este proceso de cómo el activismo digital se ha manifestado como una herramienta esencial para la defensa del territorio? Mira, por ejemplo, para definir el activismo digital indígena, pues primero les comentaba, ¿no? Es a través de los movimientos sociales y de las diferentes teorías de los movimientos sociales. Después hay que agregarle la cuestión de lo digital, ¿no? Que hay también muchas investigaciones en cómo nos modifica, en cómo nos resignifica las relaciones tanto económicas, políticas y sociales que llevamos, por un lado en la vida física y el otro en la vida digital, ¿no? Y después hay que agregarle la cuestión identitaria del indígena. Claro. Entonces sí es como todo un proceso que no es tan fácil como de tejer, pero también hay que identificar que no todo el activismo digital indígena va hacia la cuestión de la defensa del territorio. Unos defienden la lengua, otros defienden sus costumbres, otros defienden incluso su forma de vida.
Y en tu investigación tú te estás enfocando más esta parte de la defensa del territorio, Sí, ¿no? totalmente la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque en la actualidad, bueno, no es nuevo. Si revisamos un poco la historia, el ejército zapatista, por ejemplo, Ajá. fue uno de los primeros movimientos indígenas que utilizó alguna cuestión digital, en este caso primero los blogs y los correos electrónicos. Y obviamente no solamente ellos no exigían la defensa de su territorio, o el respeto a su territorio, ¿no? Sino otras cuestiones culturales. Ellos serían el primero. Después empieza a haber otros grupos indígenas como los mayas, en Brasil, en Chile, los mapuches, en México, donde empiezan a manifestarse y decir, nosotros estamos también aquí en la red, ¿no? Y nosotros también estamos defendiendo un territorio. Por ejemplo, los Wurárika, ellos han sido también como muy innovadores en esta cuestión de utilizar el internet y las redes sociales para defender su territorio, incluso para involucrarnos a nosotros en la defensa para de su difundir, ¿no? Pues las Claro. problemáticas, que creo que es muy importante, ¿no? Esta parte también de la difusión, no solamente de cómo nos organizamos a través de las redes o cómo se organizan estos grupos, sino también cómo nos hacen saber para pues involucrarnos, ¿no? De alguna manera. Sale, bueno, respecto a los casos concretos que, como nos comentabas ahorita o has documentado, has alcanzado a investigar un poco más, ¿tú notas alguna diferencia respecto a cómo se vive este activismo digital, no sé, en alguna parte de Latinoamérica, a diferencia como se vive aquí en México, respecto a esta parte de defensa del territorio? Sí, mira, la cuestión del activismo digital indígena también hay que dejarlo claro, no es solamente se estudia lo que sucede en la red o en las redes sociales digitales como Facebook, en este caso yo estoy en Facebook, sino que para que se cumpla, digamos, todo el proceso del activismo digital indígena tiene que tener una repercusión en lo físico. O sea, los indígenas no están solamente haciendo activismo en la red, sino tienen que manifestarlo en sus territorios. ¿Qué hacen? Pues hacen marchas, hacen foros, hacen consultas, se reúnen, hacen danzas, intercambian con otros que también están viviendo la misma situación. Entonces, después esos productos o lo que sale de ahí, de esas charlas, de esos debates con el Estado, con representantes del Estado o con otros indígenas, pues lo suben a la red. Ajá, Entonces sí, se cierra como un círculo, ¿no? Y el activismo digital indígena no solo se ve en la red, sino se manifiesta en este caso en la práctica, calle, ¿no? ¿no? Es parte como del proceso. Claro. No es solamente un activismo de sofá, Claro, que sí, ¿no? solo vas y posteas ahí, no, o sea, se pasa como de la praxis al pasarlo, ¿no? A las redes. Sí, y los casos, pues sí hay casos muy importantes, por ejemplo, los Wuráricas, que nosotros les decimos muchas veces huicholes, pues ellos han venido haciendo activismo digital desde hace algún tiempo. Tenían su página de internet, lograron muchos seguidores con este hashtag de Salvemos Wirikuta, nos involucró a la sociedad no indígena en apoyar también su lucha, ¿no? Pero yo estoy investigando más bien los organizaciones indígenas en la Huasteca Potosina que están defendiendo su territorio por las digamos reformas estructurales o lo que van a modificar o han modificado de las reformas estructurales que impactan en su territorio, ¿no? Ya sea el despojo, la expropiación de su territorio. Ellos son los que estoy observando. También los mapuches en Chile, que también por una cuestión de reformas estructurales están como perdiendo su territorio. Y en Bolivia también, nada más que ahí es tanto por cuestiones de estructuras también, de cambio de estructuras, pero también con la idea de decir, tiene que pasar, tenemos que tomar este territorio para modernizarlo, ¿no? Para darle un nuevo giro, que no se vea como indígena, ¿no? Sino que hay que darle como cambio para que se vea moderno. Hay que pasar una carretera, hay que construir cosas aquí, cuando pues obviamente dentro del imaginario indígena pues no está ni las carreteras ni nada ahí en su territorio, ¿no? Que es natural.
Esos casos son los que estoy investigando, esos casos que están presentes en la red y que se manifiestan en la calle, en la plaza, en sus comunidades, pero también en las ciudades y también en nosotros, ¿no? Y en el caso de San Luis, aquí, ¿qué has visto en la Huasteca? En la Huasteca Potosina hay una lucha ahorita, ya se puede llamar lucha, por defender su territorio de comunidades indígenas que son náhuatl y... se me va el nombre. ¿Tenec? Tenec, Ajá. los Tenec. Están defendiendo sus territorios, aunque no se ha hablado ya de acciones, más bien no ha habido acciones donde lleguen y ya instalen maquinaria para hacer las cuestiones. Sí, la alarma, ¿no? Claro, la alarma. El asunto es que ellos ya vieron también la red y convocan a través de la red para organizarse y manifestarse, ¿no? Eso es muy importante porque la Huasteca Potosina se ha mencionado que tiene yacimientos de gas y de petróleo que están, lamentablemente, que están en zonas indígenas que no solo contienen indígenas, sino contienen, aparte de elementos naturales, pues contienen toda la cosmovisión indígena, ¿no? Sus actividades culturales, religiosas y económicas son en ese territorio. Entonces, moverlos de ahí sí significa como una cuestión pues bastante fuerte para ellos, ¿no? ¿Hay alguna organización indígena que directamente esté trabajando esta parte de hacer el activismo digital? Más bien hay muchas organizaciones. Son varias, ¿verdad? No se puede hablar de una. ¿Y son indígenas o son no indígenas? Porque no, como que a veces no queda claro. Esa es otra de las cuestiones que yo para identificar o para tomar en cuenta un caso de activismo digital indígena tiene que tener 3 elementos. Primero, que sea precisamente en una red social, en este caso Facebook, que tengan contenido propio, que ellos generen su propio contenido que están publicando en Facebook y que sea que sea manejado por indígenas. O al menos ¿Cómo te enteras si es indígena? Pues es que ya los directamente. Sí, cuando aparecen en la red, yo me pongo en contacto con ellos y cuando ha habido reuniones o marchas, yo ahí ya los entrevisto personalmente y se tiene que definir, bueno, obviamente les pregunto que si son indígenas. Ellos se tienen que asumir como indígenas. Si no, ¿se han sacado de onda cuando les dices? No, de hecho yo les pregunto, hablo con ellos y les digo de qué va mi investigación. Les digo, es que tiene que ser indígena, ¿no? O sea, pero por esta cuestión de que uno piensa que un indígena no puede mover la red social, ¿no? O sea, este prejuicio que tenemos. Se los pregunto porque es muy diferente el hecho de un activista en la ciudad que una activista en la cuestión indígena. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra identidad también define las acciones que vamos a tomar y cómo las vamos a llevar a cabo en la red, ¿no? Sí, entonces, claro. ellos también actúan desde su cosmovisión a través de la red. ¿Cómo? Pues ellos tienen sus mismos códigos de comunicación y aunque escriben algunos en español, también escriben en lengua, hacen sus reuniones y suben fragmentos de video. Esto es importante porque ellos piden permiso a sus comunidades. O sea, no es un activismo que diga, yo soy indígena, tengo 30 años, sé manejar las redes sociales, entonces voy a hacer activismo. No. Tienen que decir, yo pertenezco a esta comunidad, tengo estas habilidades y solicito que se me conceda el permiso de dar cuenta a la sociedad en general de las acciones que estamos llevando a cabo. O sea, no es así nada más, ya identifiqué una... Que totalmente tiene que ver con los sistemas normativos, ¿no? Es el de comunicarse todo, el de llegar a un acuerdo, no saltarse pues las autoridades y a los mayores. Sobre todo la cuestión indígena, que sí es como muy castigado, no incluir o no comentar a la comunidad lo que se está haciendo, ¿no? Entonces cuando llega uno también a la comunidad y pregunta, pues ellos ya saben y dicen, pues ahí está en la red, o sea, ya estamos en la red y ahí ya subimos el resumen del debate que tuvimos, de la información que le hemos otorgado a
grupos indígenas, otras organizaciones indígenas, y te suben a veces un documento o te suben a alguien explicando de qué fue la reunión o convocando a la marcha y te dicen por qué va la marcha, cuántas comunidades indígenas van a asistir y llevarla a cabo, ¿no? Porque también si nada más se da en la red y yo no lo veo en lo físico, pues sí también, digamos, no se está cerrando este ciclo de activismo en la cuestión indígena por la defensa del territorio. Y lo hacen para las dos vías, para enterar a la sociedad en general y para enterarse, por ejemplo, a mismos miembros de su comunidad que no pudieron, por ejemplo, asistir a esos eventos, ¿o cómo? Más bien que no están presentes. Muchos son migrantes. Claro, están en otro estado, en otro país, y lo hacen también principalmente para enterarlos a ellos, pero también enterarnos a nosotros, a la sociedad en general, ¿no? Porque en la actualidad nosotros no somos ajenos a cualquier problemática. Si hay digamos, si hay activismo digital estudiantil, pues todos los que seamos estudiantiles, a pesar de que el movimiento haya surgido, no sé, en la UASLP, pues también si el Politécnico le agrada el movimiento, lo quiere apoyar, pues lo va a apoyar si lo ve en la red, ¿no? Entonces yo creo que más bien... es para sumar fuerzas, ¿no? Claro, incluso. Claro, porque no solamente se suma los otros indígenas, sino se suman los ciudadanos, se suman otros organismos, organizaciones, por ejemplo, civiles o no gubernamentales o incluso económicas, o se van sumando, ¿no? Sí, y visibilizar al indígena también en sus luchas y como un sujeto político activo, pues también está perfecto, ¿no? Y que tengan esta herramienta al alcance, pues también habla mucho, ¿no? Qué bien. Pues muy interesante todo respecto a, bueno, ya haciendo trabajo de campo, la metodología y todo tu proyecto en general. ¿Cuáles han sido tus retos para llevarlo a cabo, ¿no? Para poder concretarlo? Porque estás a punto de terminarlo, ¿no? Sí, me falta un año, ya tengo que tener todo listo en algunos meses. El reto más importante yo creo que es encontrar el soporte académico, el soporte teórico en el que se base estas cuestiones digitales sobre todo, porque a pesar de que es un tema no tan novedoso, en México no hay mucha investigación que resulte en cuestión del activismo digital, ¿no? Claro. ¿Y las desventajas del activismo? Una pregunta del público. Mira, el activismo digital, cualquiera que sea indígena o no, si no se manifiesta en la cuestión física, pues no está, digamos, haciendo algo, ¿no? No es lo mismo firmar un documento electrónico para salvar ballenas, pero que no ocurra nada, ¿no? Tiene que repercutir en la cuestión real, ¿no? Las desventajas es que como las redes sociales son muy efímeras, es posible que se olviden estos temas rápidamente, ¿no? O sea, estamos viviendo en una sociedad así constantemente cambiante, que un día para nosotros es trending topic, salvemos Wirikuta, pero al otro día se nos olvida con un lord o una lady, sí, claro. Y después otra vez retomamos otro movimiento. El asunto es ese, que la gente no se involucre y que dejen pasar ese movimiento. Sería, yo creo que de las primeras o de las más importantes desventajas esa, y que los movimientos a veces cuando logran su objetivo cambian a otro movimiento. O sea, adoptan otro movimiento. Por ejemplo, feministas, ¿no? Alcanzan algún logro y después ya se empieza a diluir el movimiento porque pues ya conquistaron el logro, entonces ahora van por un derecho más específico, entonces ese movimiento puede evolucionar a esa tendencia, ¿no? De buscar algo más específico. Y así todos los movimientos, o sea, incluso hasta el movimiento indígena, ¿no? Cuando se les otorguen las demandas que ellos quieren o se les arreglen sus peticiones, pues obviamente va a desaparecer el movimiento. Entonces, pero puede que la organización permanezca, ¿no? Claro.
Y en cuanto a temas, por ejemplo, de seguridad. El activismo digital indígena te permite cierto anonimato, porque pueden ser varias personas los que estén manejando la red. Afortunadamente me he encontrado con personas que han accedido a que los entreviste también en la cuestión física y conocerlos, pero sí es también el anonimato, parte del anonimato, porque pues hemos visto en Latinoamérica muchos líderes indígenas que están defendiendo su territorio que han sido asesinados. Exacto, a eso me refiero. Entonces, pues sí es lamentable, entonces, pero el movimiento no cesa, o sea, sí, muy lamentable que asesinen a líderes indígenas, pero a veces el movimiento toma más fuerza, o sea, o a veces desaparece, pero generalmente toma más fuerza, ¿no? Toma más fuerza. ¿Y por qué? Porque al visibilizar también que están siendo agredidos, que están siendo amenazados, pues también se suma a otras personas, ¿no? Se suman más gentes, organizaciones pro derechos humanos, incluso las mismas procuradurías o las mismas, pues sí, secretarías que tienen que otorgar seguridad a los ciudadanos, pues después les otorgan seguridad a ellos. No a todos, pero se empieza a involucrar más actores, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, ¿qué concluyes tú respecto a la investigación que has realizado? ¿Cuáles consideras que son los hallazgos de este proceso que has tenido? Y si hay alguna otra cosa que nos quieras compartir, que a lo mejor se me haya pasado, si nos quieres comentar, con mucho gusto. Sí, bueno, para concluir y para explicar un poquito lo que he encontrado, me he encontrado con una identidad, o sea, un indígena que está ya inserto en la red, que está utilizando y que se ha apropiado de la tecnología para hacer visible todo, hacer visible su forma de vida, su cosmovisión acerca del mundo, sus formas políticas, incluso sus manifestaciones económicas, culturales. O sea, me he encontrado principalmente eso, ¿no? Una persona indígena que lo hablábamos hace un momento, ¿no? Que cuando uno dice la palabra indígena, pues se imagina pobreza, ignorancia, sí, muchas cosas, ¿no? Cuando no es así. Claro. Entonces los encuentras en la red y te das cuenta que hay una riqueza de cuestiones que tú no te imaginabas. Claro, o sea, reproducen su cultura, ¿no? Se ha vuelto una herramienta fundamental. Sí, sobre todo esa cuestión, ¿no? Una identidad indígena digital que ya está ahí, que está al alcance de nuestros clics, ¿no? Y eso es el hallazgo más importante, yo creo, porque después todas las manifestaciones que son culturales, incluso el activismo, pues ya también ubican al indígena como un actor político importante y ya no activo. Solamente, claro, y no solamente en lo local, sino ya internacional, ¿no? O sea, eso es indudablemente importante. Otro de los hallazgos que he encontrado es precisamente ver que esa brecha y ese alfabetismo digital pues están siendo reducidos, ¿no? O sea, yo podría aventurarme a decir que de manera importante, salvo los expertos en cuestiones de números, es decir, si un indígena está utilizando el celular para hacer estas cosas, entonces hay que redefinir la cuestión de brecha digital, ¿no? O la de alfabetización digital, porque cuando les preguntas, ellos dicen, a mí nadie me enseñó, yo solo moviéndole, ¿no? Igual que nosotros. Sí, claro. O sea que, y en cuanto a los casos y a los resultados ya un poco de mi investigación que todavía sigo construyendo es ver que los indígenas no son ajenos a las redes sociales digitales porque ellos siempre han funcionado como en forma de red. O sea, no hay una organización, digamos, tan jerárquica, vertical, sino son más de consensos y más de cuestiones horizontales, ¿no? Claro. Entonces no son ajenos a la cuestión de la red. Su dinámica de vida también es en base a redes, ¿no? Construyen muchas redes. Entonces yo creo que no se les hace difícil estar presentes en la red. Los movimientos indígenas están logrando cambios y están indudablemente, lo podemos revisar tanto en las noticias como en ciertas investigaciones. Podemos ver ejemplos internacionales como los
indígenas en Dakota que detuvieron al Claro, menos el por gasoducto. algunos años la construcción de un gasoducto. También Aquí hay muchos proyectos parados también. Por claro, eso por mismo, cuestiones ¿no? de minería, Movilizaciones, cuestiones de claro. agua, cuestiones de... Proyectos de desarrollo en general, ¿no? exactamente. Entonces, eso es lo que he encontrado y ha sido como muy satisfactorio, perdón, aprender también de ellos, ¿no? Y aprender de todo lo que estoy compartiendo con ellos, porque también me da una idea de cómo ellos están apropiándose de esa tecnología, que es muy diferente a la manera en la que, digamos, yo me apropié de la tecnología, ¿no? Ellos lo están utilizando para sobrevivir, incluso para proteger y para hacer visible su forma de vida, y yo la utilizo para decir que estoy en tal café haciendo otras para cosas, presumir, ¿no? Claro, entonces pues ahí también es como caer en conciencia de que no todos utilizan la red pues para de cuestiones de manera, ocio, ¿no? Y algo importante que quiero decir es que pues por ahí me estoy construyendo este concepto del indígena digital, que órale. es la cuestión en la que un sujeto con una identidad ya definida se apropia de la tecnología para decir, soy yo en lo digital. Es como una resignificación incluso, ¿no? Claro, como lo hacemos nosotros los estudiantes cuando decimos, soy un estudiante digital, ¿no? O soy un ciudadano digital. Claro, Un entonces ciudadano ahora digital. también ellos son indígenas que están siendo digitales y que están resignificando también su mundo a partir de incluir la cuestión digital en sus vidas. Pues qué bien, próximamente ya veremos tus conceptos en tus escritos. Ojalá que sí. Y pues próximamente también ya la tesis del doctorado. Claro. Ahí nos invitas a la presentación. Claro que sí, ahí los voy a invitar a ver en qué Te vamos quedó. a grabar y todo. ¿En qué quedó? Sí, No, pues. pues también me gustaría incluso, Mara, pues por ahí tengo un video que empieza explicando un poquito el concepto del indígena digital, te lo voy a pasar para que claro. también lo compartas. Sí, nos encantaría. Nada más es verlo. una recopilación de ciertas teorías que empiezan a sustentar esta idea que tengo del indígena digital. Órale, qué padre, sí, compártenlo y seguramente mucha gente va a estar ahí interesada. Muy bien. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Espero que les haya interesado mucho esta entrevista que tuvimos con Daniel. Y pues yo creo que en cualquier cosa nos podrías, alguna pregunta tal vez que le surja y nos podrías comentar, ¿no? Claro, sí. Cuando suban la entrevista, pues ahí voy a estar al pendiente de cualquier pregunta que puedan hacer. ¿Quieres dejar tu contacto? Sí, mi Facebook es Daniel Debo-Armenta y así estoy en Facebook, y para cualquier cosa me pueden contactar, ¿no? Sobre cuestiones también, compartirme incluso si ustedes tienen cuestiones sobre etnografía digital o intercambiar alguna información, pues con todo gusto. Sale, pues muchas gracias Daniel. Gracias a ti, Mara.